presidente Daniel Noboa reapareció en público después de 10 días de la consulta popular. Encabezó la ceremonia de posesión del nuevo mando militar. En su discurso no se refirió a temas políticos y reiteró el respaldo a las Fuerzas Armadas. El anunciado encuentro entre el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, y el jefe de la bancada de la Revolución Ciudadana, Juan González, fracasó. Los correístas dicen que les dejaron plantados y ADN, que los opositores no quieren ceder. Nueva polémica en el movimiento Revolución Ciudadana. El expresidente Rafael Correa asegura que se opondrá a la reelección de Pavel Muñoz como alcalde de Quito y otras autoridades locales. 15.000 policías y militares se desplegarán por las zonas comerciales de la provincia del Guayas durante el Black Friday y las festividades de Navidad y fin de año. Mientras los negocios alistan promociones y ofertas como juguetes desde 25 centavos. Javier Jordán, quien ya enfrenta 3 procesos penales en Ecuador, deberá afrontar una nueva investigación, esta vez por incumplir una orden judicial que protege la integridad de las hijas de Fernando Villavicencio. Un empresario sin antecedentes penales fue acribillado en La Puntilla, zona comercial y residencial de San Borondón, cuando salía de un gimnasio. El presidente Donald Trump afirmó que deja la puerta abierta para dialogar con Nicolás Maduro y dijo que las cosas se pueden hacer por las buenas o por las malas. El defensa ecuatoriano William Pacho marcó un gol y fue la gran figura del PSG en el triunfo sobre Tottenham en la 5ª fecha de la Champions League. Las fiestas por los 491 años de fundación de Quito arrancaron. Los mercados protagonizaron su tradicional desfile, con el que pusieron música y color a las calles de la capital. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Iniciamos ya con la información este miércoles 26 de noviembre. Hoy el presidente de la República, Daniel Noboa, participó en su primer acto público tras la derrota electoral del 16 de noviembre. Asistió a Parcayaco a la ceremonia de cambio de mando de la cúpula de las Fuerzas Armadas. El mandatario les ofreció todo el respaldo del gobierno para que mantengan la guerra contra el terrorismo. Paul Romero con el informe. El mandatario Daniel Noboa asistió este miércoles al primer acto público después de 10 días del revés electoral en la consulta popular y referéndum. Encabezó la ceremonia de posesión de la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas en la Escuela Militar Eloy Alfaro de Parcayacu, en el norte de Quito, después de casi 2 meses de la designación del jefe del Comando Conjunto y los comandantes de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. En un discurso de 3 minutos y medio, ofreció a los militares el respaldo del gobierno para que mantengan la lucha armada contra las organizaciones criminales. Lo que viene exige firmeza, transparencia y unidad, y ahí estaremos, trabajando a su lado para que el Ecuador salga adelante y para que cada familia pueda volver a vivir sin miedo. Jamás nos rendiremos. Primero se rendirán las mafias, primero se van a rendir los criminales. Sin dar detalles, dijo que el Ejecutivo ha entregado chalecos, vehículos, equipos, tecnología para garantizar la seguridad y protección de los uniformados. Y cualquiera que ose en atacarlos o en menospreciar a las Fuerzas Armadas tendrán que enfrentarse conmigo. Primero, siempre los defenderé. El jefe del Comando Conjunto, Henry Delgado, reconoció que el país vive un escenario complejo por la inseguridad, pero que se puede controlar si existe compromiso de todas las instituciones del Estado. Poder Judicial, jueces y fiscales, apoyad el trabajo que realiza las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Reafirmó la consigna militar contra las amenazas a la seguridad e integridad territorial. La ceremonia terminó con un desfile aéreo de helicópteros, aviones de combate Super Tucano, aviones de entrenamiento, fuerzas de combate y los héroes de la guerra del Cenepa. Incrementar las inversiones que llegan al país y abrir nuevos mercados son 2 de los objetivos que el gobierno se plantea en la etapa post-consulta, cuyos resultados lo obligan a reorientar su planificación. La canciller de la República, Gabriela Sommerfeld, dijo esta mañana que la seguridad y la generación de prosperidad serán los ejes prioritarios de la gestión presidencial en 2026.
que los resultados de la consulta popular no han causado mella en la relación del país con sus aliados y menos con los Estados Unidos, sostiene la canciller Gabriela Sommerfeld, que se ha conversado sí, pero que ha sido para comentarles las prioridades del presidente Daniel Noboa hacia el futuro. Sí hubieron llamadas, tanto a nivel nacional, a través de los diferentes embajadores que representan países que están aquí con sus misiones diplomáticas en el Ecuador, y también desde el exterior, para que comentemos un poco cómo vemos el panorama a futuro. Se basa en dos aspectos. El uno, devolver un entorno seguro al Ecuador, a los ecuatorianos, para que puedan vivir en paz, para que se puedan desarrollar, para que podamos crear prosperidad, que es el segundo objetivo. Y entonces contaba qué es lo que entiende el gobierno por crear prosperidad. Y allí hay dos aspectos en los que, según la ministra, se van a concentrar los esfuerzos en la posconsulta. Traer mayor cantidad de inversiones, abrir las puertas que estamos abriendo, finalizar los acuerdos que estamos negociando. Sobre las declaraciones de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien dijo que si Estados Unidos quiere combatir el narcotráfico debería mirar hacia la presidencia de Ecuador, Sommerfeld acotó. Nosotros no podemos estar atentos a declaraciones necias de un país que ni siquiera respeta la voluntad de su pueblo. Entonces no vamos a invertir allí el tiempo, porque también hay que invertir dependiendo de quién llegan las palabras. Dijo además que el país espera para antes de fin de año tener noticias sobre las gestiones que se desarrollan a fin de alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos, que el tema está avanzado y es prioritario en la agenda gubernamental. Y el diálogo en la Asamblea Nacional no llegó a consumarse. La reunión prevista entre el correísmo y el presidente del Legislativo no se llevó a cabo y las partes se acusaron mutuamente. Patricio Díaz informa por qué se rompieron las conversaciones. No hay más diálogo entre ADN y el correísmo. Me saqué el reloj porque ayer estuve esperando. Asambleísta, remítase al punto, por favor. Estaba prevista una reunión entre el coordinador de esa bancada, Juan Andrés González, y el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, pero según el legislador correísta, le dejaron plantado. ¿Saben cuándo nos reunimos? Nunca. Es mentira el diálogo. Ayer estuve esperando hasta que terminó el día. En el oficialismo dicen que hubo reuniones previas con las autoridades legislativas, pero que el correísmo no está de acuerdo con la agenda de seguridad que propuso ADN y eso frenó todo. Por ejemplo, se oponen a un régimen penal especial para el crimen organizado, se oponen a que los jueces puedan tener la posibilidad de pedir prisión preventiva a pesar de que el fiscal no lo pida, se oponen en general a que se puedan hacer penas más severas para los criminales. Y para nosotros la agenda en materia de seguridad es la más importante. Ayer teníamos que reunirnos para generar una agenda mínima en favor del pueblo ecuatoriano. ¿Quién falló y quién no se reunió? Fue el gobierno, fue la bancada de ADN. En ADN saben que con esto, además, se cierra cualquier oportunidad para poder aprobar cambios constitucionales desde el legislativo, porque se requieren 100 votos, algo que solo se puede alcanzar con el correísmo. Lo que tenemos que hacer es avanzar con las reformas vía ordinaria que necesitan mayoría simple, que puedan reformar algunos códigos necesarios y urgentes. El llamado a diálogo nacional, al menos en la Asamblea, no rindió frutos. La pugna interna entre el oficialismo y el correísmo continuará. Hoy se desató una nueva disputa que evidenció la crisis interna en el movimiento Revolución Ciudadana. La protagonizó el expresidente Rafael Correa, líder de esa organización política, quien aseguró que se opondrá a la reelección de Pavel Muñoz como alcalde de Quito. Diego Cuenca tiene más detalles de este conflicto. Pavel Muñoz, militante del movimiento correísta Revolución Ciudadana, ese miércoles anunció que en el 2027 buscará reelegirse como alcalde de Quito. Sí, tenemos todos los respaldos para apostar por esa reelección. Mi administración va a terminar con 3.001 obras y algunas de ellas amerita que sean culminadas con éxito y es el principal motivante para ese proceso de reelección. Pero al expresidente Rafael Correa no le agradó la decisión de Muñoz y en redes sociales escribió: cualquiera puede declararse precandidato, es su derecho, pero intentaremos que las candidaturas se decidan con primarias masivas a través de la app RC5, que ya tiene 60.000 suscriptores. Yo públicamente me opondré a cualquier candidato tibio y con innobles contemporizaciones. Es mejor perder todos los gobiernos locales que perder nuestros principios.
Esa reacción nuevamente expuso la división profunda que hay al interior del movimiento RC5, pues el pasado 20 de noviembre, Correa también le retiró el respaldo a Marcela Aguiñaga para una eventual reelección como prefecta del Guayas. Marcela Aguiñaga, sí, prefecta del Guayas, mi compañera. Usted lo vio cuando hacía cobertura de noticiosa, de las mujeres que más ha defendido el proceso de la Revolución Ciudadana. Yo creo que nosotros debemos embragar un poquito, esperar a que venga la convención, tener un durísimo debate interno en esa convención y tener posiciones unificadas. ¿A favor de quién? De la ciudadanía. Por su parte, Aguiñaga en su cuenta de X escribió: gracias, querido Pavel, compañero de 1000 batallas, sueños y causas. La polémica continúa después de que la semana pasada Correa volvió a hacer pública su molestia en redes sociales por la reunión que tuvo Aguiñaga con la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a quien considera una opositora al correísmo. Esa crisis quedó en evidencia luego de que en julio Muñoz, Aguiñaga y otras 3 autoridades enviaron una carta a Rafael Correa en la que expresaban su desacuerdo con el liderazgo del movimiento a cargo de Luisa González. Pues según ellos, la organización política había perdido el rumbo, por eso pedían una renovación profunda. Y esa anhelada renovación la buscarán en la próxima Convención Nacional del Movimiento RC5, que será en enero, donde esta vez Luisa González no buscará ser reelecta como presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana. Magnicidio. Revelaciones clave. Javier Jordán, quien ya tiene 3 procesos penales abiertos en su contra, enfrentará una nueva investigación penal derivada del caso de Fernando Villavicencio, esta vez por incumplir una orden judicial. Javier Jordán, prófugo del caso Metástasis, procesado por el asesinato de Fernando Villavicencio y por delincuencia organizada en el caso Hospitales, enfrentará una nueva investigación penal. La Fiscalía prevé abrirle un expediente por el delito de incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente. Así lo dio a conocer la fiscal Ana Hidalgo a la jueza del caso Magnicidio FB. El pasado 3 de septiembre, la jueza María Daniela Ayala dictó medidas de protección para las hijas de Fernando Villavicencio y ordenó a Jordán y a los demás procesados que no se acerquen a la familia del ex candidato presidencial, incluso mediante sus redes sociales. Los procesados están impedidos de realizar cualquier tipo de contacto, ya sea de manera directa o a través de otro mecanismo. Es decir, si es que está publicado en el Twitter de cualquiera de los procesados un mensaje que dice cualquier cosa respecto de una de las víctimas, esta juzgadora va a considerar que existe un incumplimiento. Ese día, el abogado de Javier Jordán dijo que su cliente cumplirá esta disposición judicial, pero el procesado siguió escribiendo a las hijas de Fernando Villavicencio mediante su cuenta de X y publicando videos. Ellas informaron a la jueza y a la fiscal que los mensajes intimidatorios siguen. Adjuntaron varias publicaciones y alertaron que las medidas de protección se están incumpliendo. La jueza Luz María Ortiz, quien hoy tiene el caso Magnicidio FB en sus manos, ya remitió la documentación a la fiscalía para que abra la nueva investigación contra Javier Jordán. El incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente se sanciona hasta con 3 años de prisión. Venezuela. La presión se incrementa. El presidente Donald Trump deja abiertas todas las posibilidades para resolver la crisis venezolana. No da por hecho que vaya a conversar directamente con Nicolás Maduro, pero dijo que las cosas se pueden hacer por las buenas o también por las malas. Ocurrió después de la designación oficial del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera. A bordo del Air Force One, en su trayecto de Washington a Florida, el presidente Donald Trump afirmó que deja la puerta abierta para hablar con Nicolás Maduro, mientras continúa el despliegue militar en las operaciones contra el narcotráfico en el Caribe. Quizás hable con él, dijo Trump. E interrogado sobre por qué dialogaría con Maduro, respondió: es el líder y si podemos salvar vidas, si podemos hacer cosas por las buenas está bien. Y si tenemos que hacerlo por las malas, también está bien. Y culpó al régimen chavista de provocar la enorme migración venezolana.
Ha causado muchos problemas, ha enviado a millones de personas a nuestro país. Probablemente fueron los mayores abusadores, enviando al Tren de Aragua y a todos los demás, narcotraficantes, capos, prisioneros. Mientras que Maduro reunió a sus partidarios en Caracas en un acto contra el imperialismo, donde exhibió la espada del libertador Simón Bolívar y llamó a sus seguidores a resistir cualquier intento de sacarlo del poder. Tenemos que ser capaces de defender cada palmo de esta tierra bendita de cualquier amenaza o agresión imperialista, venga de donde venga y cuando venga. En las últimas semanas, Estados Unidos ha destruido más de 20 lanchas supuestamente ligadas al narcotráfico, provocando más de 80 muertos. Maduro afirma que la destrucción de estas embarcaciones es parte de una guerra psicológica destinada a justificar una agresión militar contra su país. Y en este contexto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, admite por primera vez que el problema en Venezuela es la falta de democracia. Lo dijo en una entrevista con CNN respecto de los problemas del régimen de Maduro con los Estados Unidos. El problema de Maduro se llama democracia. Yo lo reconozco así. Falta de democracia. Falta de democracia y de diálogo. Ninguna investigación colombiana que es independiente del presidente no nos muestra una relación del narcotráfico colombiano con Maduro. El tema de la negociación debe llamarse democracia venezolana. Continuamos con más información. Las fallas en el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito volvieron a colapsar la atención en Quito y otras ciudades, pese al mantenimiento anunciado la semana pasada. Largas filas, usuarios que no alcanzaron a ser atendidos y aglomeraciones que incluso requirieron la intervención policial se registraron en diferentes puntos del país. Joel Vanegas con las imágenes de lo ocurrido. Los ofrecimientos de la ANT quedaron en palabras. Pese al mantenimiento anunciado la semana pasada, el sistema volvió a fallar, paralizando la atención en la matriz de Quito y en otras agencias del país. A partir del viernes estará habilitado, digamos, el sistema para atención normal de todos los usuarios a nivel nacional. Esto dijo el subdirector de la ANT la semana pasada. Aseguró que el mantenimiento realizado buscaba mejorar la plataforma web de la institución. Sin embargo, los usuarios reportaron nuevas fallas desde este martes, lo que volvió a generar retrasos y largas esperas. En la matriz de la ANT en Quito, el avance de turnos se detuvo a las 8 de la mañana de este miércoles y alrededor de 60 personas seguían esperando dentro de las instalaciones. Sí, está un poquito el ambiente, caliente porque no se mueve mucho porque es bastantes papeles que tienen que revisar. Hay mucha fila adentro, no hay sistema, una sola persona está atendiendo y no, está un caos. Muchos usuarios tuvieron que retirarse porque no recibían atención. Ya me voy porque son 2 horas y no he hecho nada. Sí, regresar al trabajo porque no tengo permiso tantas horas. Mañana venir otra vez a las 6 de la mañana a ver qué pasa. Una situación similar se registró en la empresa pública municipal de transporte de Santo Domingo, donde las constantes fallas del sistema Axis provocaron aglomeraciones. 3 tipos de usuario ahorita. Los que vinieron hoy, los que estamos hace 15 días y los que están con el trámite ya casi para terminar. Cientos de personas se concentraron en la entrada, algunas con turnos asignados y otras que habían permanecido horas en la fila. El desorden obligó a la policía a intervenir para mantener el control. El Consejo Nacional Electoral cerró ya el escrutinio del referéndum y la consulta popular ratificando la victoria del no en las 4 preguntas. Si en 3 días no se presentan recursos en contra, esos resultados se van a publicar en el registro oficial y así concluirá el proceso electoral. Más información con Patricio Díaz. Concluyó el escrutinio del referéndum y consulta popular. Los resultados definitivos fueron aprobados este miércoles por el Consejo Nacional Electoral. Con la llegada del material del exterior se pudo procesar al 100% la información. Así, en la pregunta sobre el establecimiento de bases militares extranjeras, el sí obtuvo a nivel nacional el 39.18% y el no el 60.82%. En la segunda pregunta sobre el financiamiento de las organizaciones políticas, el sí llegó al 41.70% y el no al 58.30%. La pregunta sobre la reducción de asambleístas obtuvo el 46.29% de respaldo.
mientras el no alcanzó el 53.71%. La consulta sobre la instalación de una asamblea constituyente tuvo en el sí el 38.20% y en el no el 61.80%. Nosotros tenemos que notificar de esta resolución ya cerrada, de esta sesión cerrada, con los resultados definitivos ya contabilizados a nivel nacional a las organizaciones políticas y a las organizaciones sociales que se inscribieron. Estas organizaciones tendrán 3 días para presentar recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral. Si no lo hacen, los resultados serán publicados en el registro oficial, con lo que se da por concluido el proceso, según informó la presidenta del organismo. Mientras llegan las elecciones seccionales de 2027. Tienen otros procesos que realizar de carácter local. Un proceso electoral de una junta parroquial en la provincia de Pastaza. También se aprobó la cantonización de Borbón y tendremos que empezar ya a preparar las elecciones para este nuevo cantón. Los consejeros electorales están prorrogados y el proceso de renovación en 2 concursos ha avanzado lentamente en el Consejo de Participación Ciudadana, en medio de acciones de protección y otras demoras. Continuamos con más información aquí en Televistazo Estelar. La policía de Colombia desarticuló parte del grupo guerrillero Autodefensas Unidas de Nariño, que opera cerca de la frontera norte de Ecuador. Determinaron que ese grupo armado adoctrina a jóvenes de las zonas rurales para engrosar sus filas criminales. Lo informa Diego Cuenca. En la frontera norte de Ecuador hay incertidumbre por la presencia de 2 grupos armados colombianos que están pisando territorio ecuatoriano. Los pobladores del Cantón Espejo, en la provincia de Carchi, denunciaron la presencia de hombres con armas largas que portan brazaletes rojos. La policía colombiana maneja 2 hipótesis. La primera, que se trata de comuneros del sur, y la segunda, que son parte del grupo Autodefensas Unidas de Nariño, aunque según sus autoridades, ambas están relacionadas. Y ese martes en Pasto, a 2 horas y media de Tulcán en Carchi, la policía del vecino país hizo un operativo contra Autodefensas Unidas de Nariño, quienes adoctrinaban a jóvenes para fortalecer sus filas criminales, especialmente de aquellos que viven en zonas rurales. 4 de sus cabecillas, que también operaban en Cali y otros sectores de Colombia, fueron capturados. Que estos individuos participaron en alianzas criminales con otras estructuras armadas ilegales conformadas para fortalecer su presencia en zonas rurales y disputar el control territorial en áreas donde se registraban constantes confrontaciones. Buenos días. Los agentes compartieron a Televistazo estos videos que formaron parte de la investigación, en los que se ve a chicos con armas que fueron reclutados con ofertas económicas y les asignaron funciones de vigilancia, apoyo logístico y participación directa en actividades criminales relacionadas con el narcotráfico y extorsión. El ejército cabal de Ipiales confirmó a Televistazo que el grupo armado Comuneros del Sur se encuentra en un proceso de paz con el gobierno, pero que aún así sigue cometiendo actos ilícitos a través de un brazo armado. Esta extensión se llama Autodefensas Unidas de Nariño. Mundo. Un incendio masivo consume más de 1000 departamentos en un complejo residencial en Hong Kong. Hay hasta ahora 36 víctimas mortales, decenas de heridos y casi 300 desaparecidos. Los bomberos creen que hay mucha gente atrapada todavía. El reporte de la situación con Pedro Jiménez. 7 de los 8 edificios de este complejo residencial en Tai Po, en el norte del centro financiero de Hong Kong, han estado en llamas desde la tarde de este miércoles. Las estructuras estaban cubiertas por andamios de bambú por obras de remodelación, y es ahí donde comenzó el fuego, que se extendió rápidamente. Primero en uno de los bloques y luego de un edificio a otro. Son casi 2000 departamentos donde viven unas 4600 personas. Hay gente sola y la mayoría son parejas adultas. Los servicios de emergencia indicaron que hay decenas de víctimas mortales, incluido un bombero de 37 años con severas quemaduras en el rostro, que fue declarado muerto al llegar al hospital. Y aunque hubo una rápida evacuación desde el inicio, temen que haya más víctimas. Suponen que hay personas atrapadas, pues por la intensidad de las llamas, hay áreas en las que los bomberos no pueden entrar. Los desaparecidos son casi 300. Al llegar la noche no había señales de que el incendio estuviera controlado.
La policía capturó a 3 personas posiblemente vinculadas con el origen del incendio, pero es la rápida propagación del fuego lo que más llamó la atención de los bomberos. Una de las brigadas reportó haber encontrado paneles de poliestireno, un material altamente inflamable, bloqueando las ventanas. Es un incendio de nivel 5, el más alto en la escala de estas emergencias, y ha sido calificado por autoridades locales como el más grave y mortal en los últimos 20 años. El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, fue condenado a 14 años de prisión por corrupción. La justicia lo declaró culpable de haber recibido $680.000 en sobornos de 2 empresas constructoras a cambio de otorgarles contratos de obras públicas. Será enviado al penal de Barbadillo, conocido también como la cárcel de los presidentes. Se impone a Martín Alberto Vizcarra Cornejo. La justicia peruana envió a otro expresidente a la cárcel por corrupción. Se trata de Martín Vizcarra, quien gobernó Perú entre 2018 y 2020. La Corte Superior de Lima lo condenó a 14 años de cárcel por haber recibido $600.000 en sobornos de parte de 2 empresas, a cambio de otorgarles los contratos para la construcción de un proyecto de irrigación y de un hospital. El delito lo cometió durante su época de gobernador de Moquegua entre 2011 y 2013. Pero en 2020, la investigación del caso le costó la presidencia, de la que fue destituido por incapacidad moral. Yo soy inocente. Vizcarra niega los cargos. Aunque los empresarios involucrados confesaron que hicieron los pagos en efectivo, su defensa dice que apelará porque no hay fotos ni videos que prueben que recibió el dinero. Pero su espera será en prisión. Hoy fue trasladado al penal de Barbadillo, lugar donde están recluidos otros exmandatarios peruanos, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo, por lo que el lugar se conoce como la cárcel de los presidentes. En Estados Unidos, un hombre abrió fuego contra miembros de la Guardia Nacional, dejando 2 heridos en Washington, D.C. Según testigos, el sospechoso se acercó a las tropas que hacían guardia a 2 cuadras de la Casa Blanca y les disparó. El atacante fue detenido y los soldados fueron trasladados a un hospital con heridas graves. El presidente Donald Trump anunció una investigación del caso y dijo que los involucrados pagarán un alto precio. Y les contamos ahora que la reciente coronación de la mexicana Fátima Bosch como Miss Universo ha desatado una ola de críticas, acusaciones y pedidos de transparencia. La polémica involucra a candidatas inconformes, renuncias de participantes y hasta señalamientos de fraude. La polémica en torno al Miss Universo sigue escalando. Olivia Yassé, representante de Costa de Marfil y 4ª finalista del certamen, renunció a su título de Miss Universo África y Oceanía, alegando motivos personales y que su decisión responde a la coherencia con sus valores de respeto, dignidad e igualdad de oportunidades. La controversia se avivó con las declaraciones del mexicano Raúl Rocha, presidente de la franquicia, quien indicó que la representante de Costa de Marfil, una de las favoritas del público, no ganó porque no tenía la visa apropiada para cumplir con las funciones internacionales de la corona. Él menciona a Côte d'Ivoire, que en francés es Costa de Marfil. 175 países le piden visa a Côte d'Ivoire. La chamba es por un año de Miss Universe. Entonces va a ser la Miss Universe que se la pasó todo un año en un apartamento. Las palabras de Rocha desataron fuertes críticas al sugerir que factores migratorios pueden pesar más que el desempeño en escena. A eso se suma la renuncia de Miss Estonia y las inconformidades de algunas participantes como Miss Noruega y Miss Portugal, que en sus redes sociales han alegado falta de transparencia y descontento con la organización por supuestas preferencias durante la elección final, en la que la mexicana Fátima Bosch se coronó. En medio de este escenario, la Miss Universo Ecuador, Nadia Mejía, publicó un mensaje pidiendo transparencia y claridad en el certamen, asegurando que la situación no debe afectar la imagen de la reina electa. Y si estas acusaciones resultan ser ciertas, entonces el sistema no solo falló a las mismas mujeres que dice elevar. La victoria de Fátima Bosch también ha estado marcada por la renuncia de Omar Harfouch, uno de los miembros originales del jurado, quien la calificó como una falsa ganadora y señaló que el concurso estaba amañado debido a una supuesta relación de negocios entre Raúl Rocha y el padre de Fátima. Ante esto, el dueño de la franquicia negó las acusaciones de fraude y anunció acciones legales. Quito de fiesta, un respiro necesario. Yo soy el Chuyita Quintero.
5.000 personas participaron hoy en el tradicional desfile de los mercados en Quito. Con carros alegóricos y coloridas comparsas rindieron homenaje a la ciudad por sus 491 años de fundación. Alex Ceballos con las imágenes del evento. Las calles del centro histórico de Quito se llenaron de ritmo y color. De mi linda ciudad que disfruten estas fechas. Los comerciantes de 40 mercados y ferias populares suspendieron este miércoles sus labores para participar en un homenaje a Quito en sus fiestas de fundación. Con 5.000 rosas, el Mercado América dijo presente en el desfile que avanzó 20 cuadras, desde el Parque Benito Juárez en el barrio América hasta la Plaza de San Francisco. ¡Que viva Quito! Y saludo para todos los quiteños. Sí, los diablos nos tomamos Quito, estamos una delegación bien fuerte. ¡Que viva Píllaro! ¡Viva Quito! ¡Que viva Quito! Instituciones educativas, organizaciones sociales y empresas públicas también saludaron a la ciudad. En el recorrido, la reina y la corte de honor obsequiaron dulces y presentes. El aroma de los geranios. Los comerciantes, apoyados con danza y música, festejaron los 491 años de fundación. La banda de pueblo acompañó al mercado de San Roque, uno de los más numerosos. Todo el desfile fue financiado con los recursos económicos de los comerciantes. Ellos invirtieron en amplificación, decoración, disfraces, todo para asegurar la presentación. Quito recibe a todos y sean bienvenidos. Disfrutemos las fiestas en paz y sobre todo con respeto. El municipio colaboró en el cierre de vías y la coordinación del evento. Los vehículos eléctricos ya se benefician de una tarifa de $10 por concepto de matriculación. La medida aprobada en la Ley de Áreas Protegidas rige desde esta semana y quienes pagaron el valor completo deberán solicitar la devolución del excedente. Adriana Bermeo explica cómo funciona este trámite. Desde esta semana recién se aplica el beneficio del pago de $10 por la matrícula de vehículos eléctricos. En la consulta de valores a pagar en el SRI se refleja la exoneración del pago del seguro público de accidentes de SPAT, el impuesto a la propiedad en cero y la tasa ANT actualizada en $10. El proceso está 100% completado. En este momento, el usuario que desee realizar la matrícula de su vehículo eléctrico tiene la posibilidad de hacerlo. Los vehículos adquiridos antes del 14 de julio de 2025 pagarán de manera proporcional desde la fecha de compra hasta junio y se aplicará el beneficio de julio a diciembre. Para vehículos adquiridos a partir del 14 de julio de este año se aplicará el 100% del beneficio automáticamente desde esta semana. Quienes tienen autos eléctricos de años anteriores pueden acceder al beneficio en el valor de la matrícula solo del 2025. Quienes ya cancelaron los valores completos de matriculación deberán pedir la devolución del dinero. El SRI tarda en procesar estas solicitudes entre 90 y 120 días laborables, pero la devolución del dinero la hace el Ministerio de Economía y depende de la disponibilidad de recursos. El juicio por delincuencia organizada en contra del expresidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo y 2 personas más empezó hace 6 meses y solo se ha dado durante 13 días. Nuevamente está suspendido. El caso Pruebas COVID-19 en contra del expresidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo, el israelí Sheyman Oren y el agente de tránsito Leandro Berrones lleva 5 años de trabas y dilaciones. En abril de este año, tras más de 10 diferimientos, finalmente se instaló la audiencia de juicio por delincuencia organizada, pero otra vez ha tenido pausas prolongadas. Es noviembre y en estos 7 meses, el juicio apenas se ha dado durante 13 días y nuevamente está suspendido de forma indefinida. Hasta el momento, la Fiscalía ha presentado testigos y peritos que, según la fiscal Livia Sarabia, prueban que los involucrados son autores del delito y que entre marzo y agosto de 2020, durante la pandemia, formaron parte de una estructura delictiva que lucró de la comercialización ilegal de 21,000 pruebas rápidas de COVID-19 y otros insumos médicos, usando bienes y funcionarios públicos de la AMT. En agosto de 2021, 2 exagentes aceptaron los hechos y ya fueron
fueron condenados a 5 años de prisión. Sheyman Oren vendió los insumos a Jacobo Bucaram al margen de las obligaciones tributarias, sin documentos. Fue detenido con dinero en efectivo fingiendo ser agente de la DEA con una credencial falsa, dijo la fiscal. Eran productos con sobreprecio que Abdallah Bucaram almacenó en su domicilio. La acusación también señala a los Bucaram de intimidar y presionar a Shaidahan para que cambie su versión. Él es otro involucrado que estaba preso y fue asesinado en la cárcel. Este es un lado de la historia. Los argumentos de los 4 procesados se presentarán más adelante. Por la fuga de alias Fede hay 2 procesos, uno por delincuencia organizada y otro por asociación ilícita. En ambos hay militares y personal del SNAI investigados. Merlín Ochoa accedió al expediente en el que incluso hay fotos del día de la evasión. Ecoavis accedió al expediente por delincuencia organizada que detalla cómo el 20 de junio Rolando Gómez Quinde, alias Fede, cabecilla de los Águilas, salió de la penitenciaría del Litoral como si nada. Por esta fuga están procesados 23 implicados, 19 militares, 3 guías penitenciarios y el propio Fede. La reconstrucción de los hechos, que duró 8 días en octubre, revela contradicciones entre la versión de alias Fede, los videos y los informes periciales. Las cámaras del reclusorio registraron que Fede salió por el ingreso principal entre las 9:53 y 10 de la mañana, minutos después de que 2 militares cruzaran la misma puerta. Otra cámara muestra el movimiento irregular de militares y guías entrando a un cuarto sin vigilancia. A las 10:47 sale un uniformado con casco y gafas que impiden su identificación. Aparentemente es Fede. El expediente de 35 cuerpos incluye 40 fotografías de la reconstrucción basada en el relato de Fede. El reo indicó que lo sacaron de su celda, lo registraron con otra identidad y lo llevaron junto a otros presos hasta el policlínico. Luego lo ingresaron a un consultorio vacío donde le dieron una funda negra que contenía un uniforme militar. Vestido así y aduciendo ser de inteligencia, lo llevaron hasta el parqueo. Subió a una camioneta blanca con otros 2 militares y salió de la penitenciaría sin control, rumbo a la vía Daule. Recapturado el 2 de octubre en Medellín, Fede no dio los nombres de los uniformados que participaron en su huida. Sostiene que no pagó por la fuga y que lo obligaron a escapar, pero su versión no coincide con los videos, ni con los informes de criminalística, ni con los testimonios del personal. La audiencia preparatoria de juicio, que debía empezar este miércoles, se suspendió. Paralelamente existe otro proceso por asociación ilícita con 12 personas procesadas, entre ellas 2 militares, 5 guías, un funcionario del SNAI y 4 privados de libertad. Y por medio del código QR que ven en pantalla con su teléfono celular ingresarán a nuestro portal ecoavisa.com, donde pueden revisar todos los detalles de las fotos y videos del expediente por delincuencia organizada que muestra detalle a detalle la fuga de alias Fede. Y en otro tema, les contamos ahora que otro funcionario renuncia a la gerencia de Petroecuador. Leonard Bruns dejó el cargo este martes. Es el 7º gerente durante el mandato del presidente Daniel Noboa y el número 21 desde el año 2017. Hasta ahora, la estatal petrolera no ha informado quién lo reemplazará, como lo informa Ariana Bermejo. Leonard Bruns renunció a la gerencia de Petroecuador tras permanecer 6 meses en funciones. Se convirtió así en el 7º gerente de la estatal petrolera que sale durante el gobierno de Daniel Noboa. El primero fue Reinaldo Armijos, que asumió la gerencia en el gobierno de Guillermo Lasso y renunció en diciembre del 2023. Ocupó el cargo 2 meses. Eduardo Miranda estuvo solo 9 días en funciones. Marcela Reynoso 4 meses. Diego Guerrero 5 meses. Lady Jiménez 3 meses, Roberto Concha 2 meses y Leonard Bruns, que llegó al cargo en mayo en medio de una crisis por el incendio en la refinería de Esmeraldas. En julio suspendieron operaciones los oleoductos SOTE y OCP. Leonard Bruns tuvo buena intención, quiso hacer las cosas, pero finalmente tampoco se dejó ayudar porque
A veces lo que ocurre con el funcionario público, que estando dentro de la función, a lo que se dedica es a apagar fuegos día a día, y desde ese punto de vista usted no puede construir una visión estratégica. La inestabilidad de las autoridades de Petroecuador no es reciente. Desde la presidencia de Lenín Moreno en 2017 han pasado 21 gerentes por la estatal petrolera y en promedio ocupan el cargo menos de 6 meses. Los temas que usted tiene pendientes en Petroecuador no los va a resolver en apenas un semestre. Necesita un horizonte de tiempo más largo. El próximo gerente deberá asumir el reto planteado por el gobierno de incrementar la producción petrolera a 500,000 barriles diarios. A la fecha es de 439,000. Hasta el momento, Petroecuador no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la salida de Brands y quién lo reemplazará en el cargo. Seguimos con más. En la comunidad La Conde, en el Coca, en Orellana, una nueva rotura de crudo vuelve a manchar el estero Chambira, dejando a más de 1,000 habitantes afectados. Elizabeth Quesada tiene los detalles del panorama en ese territorio. En menos de un mes, la comunidad La Conde en la parroquia García Moreno, el Coca, Orellana, enfrenta un tercer derrame de crudo. Según el municipio, la falla se originó por una nueva rotura en la tubería del sistema de producción del bloque 7 Payamino de Petroecuador. El estero Chambira volvió a teñirse de negro y el contaminante fluyó hacia el río Napo. Dirigentes comunitarios afirman que la situación impacta a 1,000 habitantes. Hay crudo en el agua, en el suelo, en cobertura vegetal. Al menos 60 familias dedicadas a la agricultura resultaron afectadas. Sus fincas rodean el estero, en 12 de ellas ya se observan pastizales manchados cerca de las riberas. Los ganaderos han tenido que mantener a sus animales en corrales o alquilar terrenos para garantizar alimento a unos 500 bovinos. Es el caso de Ángela Conde, quien cría 200 vacas, terneros y toros. Estamos más o menos alrededor de $15 por animal pagando. Técnicos y personal de Petroecuador aplicaron las mismas medidas usadas en los derrames anteriores: extracción del crudo y almacenamiento en piscinas. Tras esto, la tierra quedó removida y el olor a hidrocarburos aún persiste en el ambiente. A lo largo de 6 kilómetros del estero se mantienen barreras flotantes para evitar que el crudo siga dispersándose. Mientras tanto, la empresa estatal y el municipio proveen agua con apenas 2 tanqueros. Los habitantes consideran que estas acciones son insuficientes. Televistazo pidió por tercera ocasión información a Petroecuador sobre el incidente y las medidas de remediación. Hasta el cierre de esta emisión no se pronunció. Noboa, 2 años en el poder. A 2 años del gobierno de Daniel Noboa, la seguridad y la salud pública siguen siendo los frentes más críticos. Merlín Ochoa precisa que lo que comenzó como una guerra total contra el crimen organizado muestra hoy un balance mixto. Avances operativos, pero una violencia que no da tregua. A eso se suma la ausencia de una fórmula efectiva que permita operar al 100% de los hospitales del país, como lo explica Carla Delgado. Tenemos un informe del panorama en ambos sectores. En 2 años, el presidente Daniel Noboa ha firmado más de 10 estados de excepción, algunos con toque de queda para sostener operaciones militares y policiales. Ecuador pasó de 4 a 22 organizaciones terroristas. No se conoce cuántos integrantes tienen estas estructuras, pero hasta noviembre, 2.530 menores fueron retenidos por delitos graves como sicariato. La violencia aumentó. De enero a noviembre de 2024 fueron 6.121 crímenes, subió a 8.122 en 2025, con una tasa de 44 homicidios por cada 100.000 habitantes. En el 2025, la policía detuvo a 64.654 personas e incautó 248.000 municiones y 9.500 armas de fuego. Capturó a 35 objetivos de alto valor y 294 de valor intermedio.
En materia de droga, el 2025 muestra un retroceso. 2024, 265 toneladas incautadas y hasta noviembre de este año bajó a 195 toneladas. Las cárceles es el epicentro del colapso estatal. 760 presos muertos entre enero y septiembre, 105 asesinados, el resto por enfermedades como tuberculosis y desnutrición. El gobierno destinó 3.765 millones a defensa, interior, SNAI e inteligencia. Para 2026 se proyectan 4.054 millones. Un experto en seguridad señala que el IVA del 15% aún no muestra resultados concluyentes. 9 de cada 10 homicidios intencionales en el Ecuador son con armas de fuego. No tienes una estrategia integral para evitar que los chicos, por ejemplo, tengan armas. Recalca que el desafío es construir una estrategia integral para enfrentar a estas organizaciones narcocriminales que tienen más dinero y más capacidad de reclutamiento. Un deterioro que también se refleja en los hospitales públicos colapsados. Carla. Y sí, a los pacientes aquí en los hospitales les toca lidiar, además de sus enfermedades, con otros problemas que no han cambiado. Esperas prolongadas por turnos, medicinas que deben costear de sus propios bolsillos y cirugías que no llegan por falta de insumos. El presidente Daniel Noboa recibió un sistema de salud enfermo. La crisis se evidenciaba no solo en la falta de medicinas, sino en la inoperatividad de equipos esenciales. Las denuncias públicas de pacientes que no podían completar sus tratamientos por estas carencias llevaron a Noboa a emitir uno de los decretos más trascendentales de su primer año de gobierno. Dio un plazo de 90 días para poner en funcionamiento la maquinaria médica. La disposición se cumplió parcialmente. Hasta ahora persisten denuncias de equipos que no funcionan. Noboa aseguró que Finanzas destinó 3.000 millones para saldar una deuda histórica en salud. Entre los beneficiarios, según el gobierno, estuvieron Solca con 50 millones, médicos del Ministerio de Salud por 7.8 millones y empresas dializadoras a las que pagaron 62 millones. Pese a esto, esas empresas sostienen que el gobierno aún les adeuda 150 millones de dólares. En el segundo año de mandato, la crisis se agravó, aunque las autoridades negaban públicamente los problemas. Lo que vamos a hacer es declarar en emergencia, pero la compra de medicamentos no es el sistema de salud como tal. Esto en medio de protestas en hospitales por falta de medicinas y pagos de servicios. Queremos que nos paguen. Noboa designó a varios funcionarios, entre ellos la vicepresidenta María José Pinto y el entonces presidente del IES, Edgar Lama, para integrar un comité de salud. La compra masiva de medicamentos, eje de la emergencia, también enfrentó cuestionamientos por presuntos sobreprecios y conflictos de interés que involucraron a Lama. En el Ministerio de Salud, la falta de solución a los problemas provocaron la salida de Jimmy Martin, el quinto ministro durante esta administración. El mandatario encargó la conducción del sector a la vicepresidenta Pinto, quien prometió una gestión rápida y libre de corrupción. Y mañana hablaremos de los programas sociales que mantiene el régimen y sus resultados. Además, vamos a recordar las promesas que el gobierno aún no puede cumplir. Cambiamos de tema ahora para contarles que un empresario fue asesinado en la puntilla del Cantón San Borondón, una zona residencial y de centros comerciales. La víctima, que conducía un auto de alta gama, fue interceptada por sicarios en un vehículo que luego fue abandonado en el norte de Guayaquil. Más detalles de lo ocurrido con Luis Alfredo Zúñiga. El ataque armado ocurrió cerca de las 10:30 de la mañana de este miércoles. Según la versión policial, Brian Soria, empresario de 32 años, circulaba en un vehículo Porsche color gris, luego de salir de un gimnasio en el sector de Entre Ríos en La Puntilla, una zona residencial de San Borondón. Él avanzaba por el carril de servicio hacia su trabajo, cuando fue interceptado por hombres en otro auto, quienes le dispararon y huyeron. Los causantes de este hecho violento se trasladaban en un carro de alta gama de marca BMW
que fue posterior, fue abandonado en el sector de la Tarzana. El empresario falleció por los impactos de bala, que también se observaban en el parabrisas y la ventana del lado del copiloto. Se hallaron al menos 25 vainas percutidas de calibre 9 milímetros. La policía acordonó la zona, llegó personal de criminalística y se empezaron a recoger indicios. Minutos después llegaron familiares de la víctima. El procedimiento provocó congestionamiento vehicular por más de 1 hora. Aún no se encuentran los sicarios. La víctima administraba varias empresas, incluyendo una de venta de artículos domésticos, según información de la Superintendencia de Compañías y el SRI, además de una mueblería, según aseguraron los uniformados. El Porsche modelo Cayenne es un auto del año que tenía láminas de seguridad. Dentro solo había un bolso con los artículos personales de la víctima. El vehículo del hecho está a nombre de la empresa del ciudadano. Los uniformados levantaron el cuerpo. Luego encendieron el Porsche y se lo llevaron. En Manabí y Pichincha se registraron 2 hechos sangrientos que dejaron 3 víctimas mortales. Además, en Guayas, la policía desarrolló un mega operativo en 5 distritos, dejando como resultado a 18 detenidos que serían parte de organizaciones criminales. Estefanía Arias con el resumen de estos hechos delictivos. Un ataque armado ocurrió este miércoles en el barrio Nuevo Jaramijó, del cantón del mismo nombre, en Manabí. Según testigos, hombres en moto llegaron al pie de una tienda y abrieron fuego contra las personas que estaban ahí. El hecho dejó 2 hermanos muertos y 2 heridos, entre ellos un menor de 5 años de edad. Un mega operativo se desarrolló en 5 distritos de la zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón, durante la noche de ayer y madrugada del miércoles. En total, 18 personas fueron detenidas. Este mega operativo fue realizado en los distritos Sur, 9 de octubre, Portete, Esteros y Durán. Personal que están hoy detenidos serían Lobos, Tiguerones, Johnny Killer y Freddy Krueger. Además, decomisaron 7 explosivos, 9 armas de fuego y 14 motocicletas, objetos que habrían sido utilizados en varios delitos como extorsión, robo y sicariato. Un guardia de seguridad fue asesinado por 2 hombres que se movilizaban en una moto. El hecho quedó grabado en una cámara de seguridad del sector San Carlos, norte de Quito. Habitantes denunciaron que los sospechosos serían los mismos delincuentes que están cometiendo asaltos violentos en esa zona y en Cotocollao, por lo que piden una intervención inmediata de la Policía Nacional para frenar esta ola de inseguridad. Las nuevas cifras de empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INEC, confirman que el mercado laboral en Ecuador no muestra cambios significativos. Expertos consideran que el empleo pleno está prácticamente en las mismas condiciones que hace 12 años. María Gabriela Carpio con más detalles de estas cifras. En Ecuador, las cifras del mercado laboral mantienen una tendencia de poca variación. Así lo evidencia la última encuesta del INEC. En octubre de 2024, el empleo adecuado o pleno alcanzaba el 35,3%, con cerca de 3 millones de personas. Para octubre de este año subió a 37,4%, es decir, 3.225.000 personas mantuvieron un empleo formal, con jornada completa y un ingreso igual o superior al salario básico. Para el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, este crecimiento es mínimo. En el año 2013... eran 3.330.000 personas, pero entonces hoy día, 12 años después, todavía no llegamos al nivel de personas con empleo pleno que había en el año 2013. Y eso que en el 2013 había menos de 7 millones de personas en edad de trabajar y hoy día hay más de 8,5 millones. Según el INEC, el desempleo alcanzó el 3,5% en octubre de 2024, lo que significa cerca de 300.000 personas sin trabajo. Para 2025, esta cifra bajó ligeramente a 3,2%, equivalente a 276.000 personas. Sin embargo, los analistas advierten que esto no significa una economía sana, porque la mayor parte de la fuerza laboral trabaja en condiciones de subempleo e informalidad. Es decir, más de 5 millones de ecuatorianos ganan menos del básico, trabajan menos de 40 horas o lo hacen sin estabilidad ni seguridad social. Si tenemos cerca del 40% de empleo adecuado, tenemos por definición un 60% o algo más de personas que no encuentran una plaza de empleo en donde poder aplicar sus destrezas. Una de esas historias es la de Gregorio
Gregory Ayoví, quien es licenciado en educación. Lleva 2 años en un empleo formal y hoy sobrevive con trabajos eventuales. He buscado, he mandado currículums, pero sucede que en Ecuador no es tan sencillo encontrar empleo. Y la gente te dice como de, sí, pero aplica lo que salga. Y a veces aplicas y no te pagan bien, no te afilian. Ambos analistas coinciden en que el empleo pleno solo crecerá si Ecuador atrae más inversión extranjera y moderniza sus reglas laborales para impulsar la producción. Black Friday, la fiebre de las ventas. El movimiento comercial por Black Friday y el inicio de las festividades de diciembre ya se siente en Ecuador. Las autoridades, de hecho, tienen un plan de seguridad para ciudades como Guayaquil, Quito y Portoviejo. Desplegarán policías, militares e incluso agentes de tránsito en las zonas comerciales y bancarias. El informe con Estefanía Arias. El comercio no es lo único que se activará durante los próximos días por Black Friday. También se intensificarán los operativos de seguridad y control. A partir de este jueves está previsto un incremento en las acciones antidelictivas. Sin embargo, los locales comerciales y sitios de gran concurrencia también están tomando previsiones por sí mismos, contratando más personal de guardias y vigilancia privada. A ver si se contrata a veces más gente para que por el número de gente más que todo que viene a visitar las tiendas. Estén ahí de ojo seco. Exactamente, para estar más atentos más que todo porque se exponen las cadenas, los aretes. Su preocupación crece al recordar que hace 1 mes y medio un coche bomba explotó en el exterior de un centro comercial de Guayaquil y que a partir de entonces las falsas alertas de bomba han proliferado en zonas comerciales. Por eso hay plazas en las que incluso han tomado la decisión de prohibir el ingreso de vehículos sin placas. El intendente del Guayas recorrió varios negocios para socializar con los propietarios las medidas que se tomarán, entre ellas desplegar al menos 15.000 uniformados entre policías y militares en las zonas comerciales de toda la provincia. Vamos a estar afuera de los centros comerciales, vamos a estar en las zonas comerciales tales como bahías y diversos corredores comerciales que se dan por estas fechas en la ciudad de Guayaquil y en la provincia del Guayas. Algo similar ocurrirá en Quito. El plan Diciembre Seguro se activará desde este fin de semana. Dentro de los 3.000 uniformados que patrullarán la capital estarán agentes de inteligencia y reforzarán los operativos a motocicletas, pues recuerdan que está vigente la prohibición de circular 2 personas en una moto. En Manabí también son 3.000 policías. En Portoviejo, por ejemplo, los patrullajes serán por los más de 700 locales que hay en el centro de la ciudad. Ya en la parte preventiva tenemos personal de policía comunitaria que implementa el proyecto de local seguro, que consiste en poner los códigos QR. El código QR garantiza que el personal policial que labora en este sector visite 3 veces al día el local. Medidas que buscan reducir los delitos. Para este sector, el comercial, esta es una de las épocas más importantes en ventas, por lo que esperan que las acciones antidelictivas funcionen. Y escuchen bien, juguetes desde 25 centavos son parte de la oferta que desde esta semana se exhibe por Black Friday. Reconocidas cadenas de artículos para niños anuncian descuentos de hasta el 50%, como nos cuenta Vanessa Robles. Los descuentos, promociones y ofertas que promueve Black Friday centran la atención de muchos compradores en los tradicionales juguetes. Génesis Rodríguez y su esposo cuentan que destinaron $300 de su presupuesto para poder comprarlos y ya van recorriendo al menos 3 tiendas buscando las mejores opciones. Esas normalmente estaban como a $75, $80. Ahorita lo estoy llevando a $40. Las grandes cadenas como Juguetón buscan atraer a compradores con descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados, mientras que otros locales en centros comerciales activaron promociones para toda la línea juguetera. Desde este lunes empezó la campaña de juguetes, cualquier juguete a nivel nacional, el 20% de descuento. Los cuadrones recargables que costaban $75 ahora se exhiben en $49,99 con opciones de financiamiento llamativas como pagos con tarjetas de crédito de 3 a 6 meses sin intereses. Pero hay propuestas aún más baratas. Por ejemplo, la muñeca más barata es la Bonnie, cuesta $2,99, pero también hay en versión de Sirenita que cuesta $3,99.
Aquí todo es barato, vea. Los descuentos de Viernes Negro también se promocionan en la Bahía. Don Ángel Arias hace un año llegó desde Babahoyo a las calles Coronel y Febres Cordero en el centro. Y es conocido por vender juguetes desde 25 centavos. Solo por esta semana hay mucho descuento. Aquí hay juguetitos de 25, de 85 centavos y de $1. Las muñecas como la Bubu siguen siendo las más buscadas. Antes valían $25, pero esta semana se venden en 18 en el local de Noguchi y Capitán Nájera. También se ofrecen pistolas de burbujas en $5 y cuerdas para saltar con contador de vueltas incluido, entre otros. Estas volquetas estaban en $18, pero ahí se bajaron a 15, ahorita ya está de promoción, $12 ya, si lleva 2 en adelante se le puede dejar en $10 cada uno. Las promociones se extenderán hasta el domingo y los negocios aspiran a incrementar sus ventas hasta en un 50% en la última semana de noviembre. Guayaquil se viste de cine con invitados internacionales. El Guaya Fest está celebrando su tercera edición y esta vez con un atractivo adicional. Un ciclo de conferencias llamado Guaya Series que busca mostrar al mundo los proyectos audiovisuales que se desarrollan en Ecuador. Diana León nos cuenta más de esta iniciativa. El Guaya Fest arranca en Guayaquil y no viene solo. Este festival, que tradicionalmente se centra en el cine y las producciones para la gran pantalla, esta vez se abre a otros formatos y da la bienvenida a Guaya Series. Contará con referentes internacionales del streaming y producción de series. Se trata de un ciclo de conferencias y conversatorios que busca abrir el mercado audiovisual ecuatoriano al mundo. Ana Cecilia Alvarado, CEO de Ecuavis Studios, lo describe como un mini festival dentro del gran festival cinematográfico liderado por Daniela Kramer. Nosotros hemos creado Guaya Series para darle herramientas a la industria audiovisual, a los creadores, productores y directores y ampliar la conversación del cine a las plataformas, a las series, a los documentales y hablar exactamente de cómo Ecuador se puede convertir en un hub audiovisual regional. Desde México, país cuya cinematografía se celebra en esta edición del Guaya Fest, está invitado Leonardo Cimbrón, productor detrás del éxito de Netflix, Club de Cuervos. Yo sé que él está ahí arriba. Generar una historia muy ecuatoriana que pueda exportarse y que tenga un peso a nivel internacional. También estará presente Fabricio Ferrara, director de negocios de Content Americas y C21. Sabemos también de parte de muchos proveedores de formatos y de contenidos que Ecuador es un mercado sumamente atractivo, estable. Ellos serán parte de las conferencias Guaya Series, que se realizarán en el Hotel Hilton Colón de Guayaquil este jueves 27 de noviembre, desde las 11 de la mañana. Otros rostros de la gran inauguración fueron las actrices Sharon López, de Ecuador, y desde México, Elifer Torres, reconocida por ser la protagonista de Betty en Nueva York. Las charlas son gratuitas y están abiertas para todo el público interesado. Y la revista Billboard publicó su lista de las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos. Además, la cantante Dua Lipa sorprendió al público peruano al interpretar el sencillo Cariñito durante su concierto en Lima. Las imágenes con Ana María Palacios. La revista Billboard presentó la lista de las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos. En primer lugar aparece The Beatles, considerada una de las agrupaciones más influyentes de la historia por revolucionar la música y experimentar con nuevos sonidos. En segundo lugar se encuentra The Rolling Stones y en tercero Led Zeppelin. En la lista también figuran artistas latinos como el mexicano Carlos Santana. La agrupación mexicana Maná marcó un nuevo récord en Los Ángeles al imponer la mayor cantidad de conciertos realizados en arenas de esa ciudad de Estados Unidos. Con su gira Vivir Sin Aire Tour, alcanzaron 44 presentaciones, superando al legendario Bruce Springsteen, quien mantenía la marca con 42 shows. Dua Lipa sorprendió a su público en Perú al interpretar el sencillo Cariñito durante su concierto, acompañada del artista peruano Mauricio Mesones. Los asistentes ovacionaron esta presentación inesperada, en la que la cantante británica celebró la música nacional y mostró su admiración por los talentos locales.
Y así finalizamos esta emisión informativa. Mañana en Contacto Directo nos acompañará Juan Francisco Rivadeneira, economista y consultor político, para evaluar el desempeño en los 2 años de Daniel Noboa en el poder. ¿Qué debe cambiar? Además, Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de María Corina Machado, para analizar si se acerca el fin de la era de Nicolás Maduro con el cártel de los soles en la mira de Estados Unidos. Amigos, la información continúa en ecuavisa.com y en la primera emisión de Televistazo a partir de las 5:55 de la mañana. Gracias siempre por habernos acompañado. Buenas noches.